Estamos intentando confirmar la noticia. Sí, murió Sandro. Esto es el dato que tenemos de la provincia de Mendoza. Finalmente, después de lo que habían dicho los doctores, esta posibilidad podía ocurrir. Su situación era crítica. A las 7:15 que podía ser reversible, pero a las 20:40 Sandro murió. Esta es la información de último momento. Finalmente, después de 4 operaciones y de estar internado desde el 20 de noviembre, murió Sandro. Información que estamos empezando a manejar, que llega directo desde Mendoza, desde el Hospital Italiano, el lugar en donde permaneció internado desde el momento del trasplante, con altibajos, en una recuperación que todo el tiempo los médicos dijeron era crítica. El estado no dejó nunca de ser crítico. Y esta información que ahora se confirma, el gitano acaba de morir. 2 veces en el día de hoy fue intervenido a la madrugada y después, pasando el mediodía, nuevamente tuvo una intervención por parte de estos médicos que venían trabajando fuertemente en este difícil trasplante que desde un principio se sabía que era complicado. Y finalmente las palabras, ya a las 7:15 de la tarde, mostraban la difícil situación que vivía Sandro. Allí vemos al doctor Burgos, que está saliendo para hablar con la prensa. Lamento comunicar que a las 20:40, hora local, el señor Roberto Sánchez dejó de existir debido a un cuadro de shock séptico que se complicó con una necrosis intestino-mesentérica y una coagulopatía por consumo. Así que, bueno, ese es el parte oficial. Y bueno, lamento lo ocurrido. ¿Qué más se puede agregar? ¿Qué más? Usted como médico personal, ¿qué puede decir? Como médico personal. Bueno, la confirmación entonces de boca de Claudio Burgos, el jefe del equipo médico que estuvo durante estos 45 días asistiendo a Sandro después de aquel trasplante de corazón y pulmones. También algunas palabras dichas por el doctor Sergio Perrone, quien ha sido el médico personal de Sandro, que ha estado también todos los días. Y bueno, las escenas que vemos aquí, desgarradoras, de estas mujeres y hombres mendocinos que vinieron hoy al conocerse las malas noticias, que había empeorado en forma muy preocupante el estado general de Sandro después de una nueva intervención por una afección bronquial y después por este cuadro séptico generalizado, esta infección generalizada que, de acuerdo a lo que dijo recién el doctor Claudio Burgos, fue el detonante del deceso de Sandro, de 64 años, nacido hace ese tiempo, es decir, desde el año 45, estuvo justamente 45 días internados aquí en el Hospital Italiano. Por eso ahora las escenas de dolor, desgarradoras. Hay una mujer que se descompuso, está siendo asistida por personal de seguridad privada de este sanatorio. Bueno, escenas conmovedoras. La gente que había comenzado a llegar en gran número con la cadena de oración y la esperanza de que se pudiera revertir esta situación. Allí el trabajo de Javier Lozano. Un poco estamos todos conmocionados por la noticia. Los médicos de alguna manera habían planteado, lo decíamos incluso al aire y comentándolo entre nosotros, hablábamos de esta situación. Muy moderados habían sido los médicos y lo fueron definieron transmitiendo como el peor momento. El peor momento. Y además hablaron de una situación irreversible, que podía ser reversible, pero plantearon por primera vez la palabra irreversible. Se estaban preparando para lo peor, lo decían ellos, pero además porque le habían ya puesto encima toda la medicación posible. Y el estado iba en deterioro. Bueno, fíjate que apenas 1 hora 20 minutos después de ese último parte médico en el que Perrone y Burgos informan
que el estado de Sandro es crítico, Sandro muere. Es decir, muy poquito tiempo después de lo que ellos salieron a decir, dijeron está estable, pero también aclararon, esto es minuto a minuto. Y que puede cambiar a cada instante. Y es lo que en definitiva fue pasando. Había que esperar las reacciones, esperar el avance de una infección que fue implacable de alguna manera también. 20:40, esta es la hora en la que murió Sandro en la provincia de Mendoza. Un cuadro de shock séptico, esto es lo que informaron, que se complicó después de estar luchando durante 45 días y además después de estar muchos años esperando este trasplante, que por momentos generó esperanza porque se lo vio bien, porque pudo hablar, porque pudo respirar sin ayuda, porque se especulaba con una nueva vida para Sandro a partir de este trasplante, que comenzó a complicarse y que hoy tuvo el día más complicado, con 2 operaciones, con una intervención por la tarde, en la cual los médicos, según explicaron, había pasado Sandro el peor momento de salud desde que se había internado. El doctor Burgos lo dijo hace instantes, una coagulopatía. Ya habrá tiempo de entender la terminología médica. Por lo pronto, sobre lo que todos estábamos al tanto, es sobre esta desmejora que iba avanzando. Cada vez quedaban menos por hacer. Eso es lo que fueron diciendo los médicos a lo largo del día. 2 partes médicos, algo que tampoco era usual en los últimos días. Se daba uno a la mañana, allí a las puertas del hospital, y ya hasta el día siguiente no. En cambio salieron a decir, a raíz de las operaciones que le habían hecho, cuál era la situación. Cuando un colega le preguntó a los médicos cuándo iba a ser el próximo parte médico, uno de los médicos contestó, ojalá tengamos otro parte médico mañana al mediodía. Fue lo que dijo uno de los doctores que habló a las 7:15 de la tarde de hoy, y finalmente 1 hora y unos minutos después confirmaron la muerte de Sandro. Shock séptico generalizado es lo que habían explicado por la tarde y lo que hace unos minutos nada más confirmó el doctor Claudio Burgos, que fue muy breve. Estaba también choqueado obviamente el doctor por todo el trabajo y la expectativa que habían generado sobre mejorar la calidad de vida de Sandro, que esto es lo que se buscaba y esperaba, además que tenía muy poca esperanza de vida si no realizaba este trasplante. Y lo que pasaba además es que a medida que se iban conociendo los partes médicos, que se iba hablando de la evolución, aunque mínima, aunque en el marco de un estado crítico, Sandro estaba lúcido. Sandro respondía a los estímulos, pedía comida, veía la televisión, lo decía el médico en cada parte, contaba que podía Olga ir a verlo, que tenía ganas, hasta que había empezado a hacer movimientos. En las últimas horas, ejercicios de respiración, le quitaban el respirador artificial durante 5 minutos, después durante 10. Hasta ahí había llegado con esta pelea que llevó hasta el último minuto. ¿Te acordás, Franco, cuando esta tarde los médicos decían no vamos a bajar los brazos, pero sobre todo quien no baja los brazos es Sandro? Es Sandro, sí, efectivamente. Las palabras de Perrone, de Burgos. Y fue justamente el doctor Claudio Burgos el encargado de dar la información hace unos minutos nada más de la muerte de Sandro. Todo empeoró, sobre todo a partir del día de hoy, pero ya hace algunas semanas que la situación de Sandro había empeorado. En las fiestas, a fin de año, no tenía un buen estado de salud. Recordemos, de hecho, que las últimas 2 operaciones, en realidad me refiero a la de la madrugada de ayer y la anterior había sido también de madrugada. Esto habla claramente de una descompensación, de una necesidad de intervenirlo en el momento, como sea, de armar el equipo y avanzar con la intervención. Vamos a sumar a Sergio Lapehue, que ya está ocupando su lugar. Sergio.